Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal, pero ahora hablándoles como médico acerca del problema del COVID y lo que ahora se presenta, que es la caída de la densidad poblacional del mundo, la caída del número de habitantes del planeta Tierra. ¿Cómo el coronavirus tiene influencia en este fenómeno que está afectando ya a todos los países, en especial a los países de mayor desarrollo, siendo quizás Nigeria el único país del mundo que seguirá aumentando la población y llegará a tener la mayor población del mundo? Se estima que inclusive China llegará a tener menos de la mitad de los habitantes que tiene ahora. Y todo este fenómeno se produce y se estima que la crisis poblacional de la humanidad llegará en el año 2100. Para poder mantener un crecimiento poblacional, normalmente se estima que el crecimiento tiene que ser del 2.2%. Y de esa manera, un padre y una madre pueden tener dos hijos que los reemplazan. Pero tenemos un problema. Las mujeres ahora tienen anticonceptivos, tienen trabajo, tienen educación y tienen otras opciones en la vida más allá de la fertilidad. Esto ha significado una alta incidencia en la baja de los índices de natalidad en el mundo y por otro lado la población mundial ha envejecido. Quizás el COVID es el que más nos ha hecho caer en cuenta de que la población del planeta Tierra ha envejecido y que es necesario envejecer para poder dar y cambiar la sociedad. En términos generales, el envejecimiento de la población, la expectativa de vida al nacer, ya en los países, inclusive los de menor desarrollo, supera los 70 años de edad, algo que era impensable hasta mediados del siglo XX, donde las expectativas de vida al nacer no pasaba de 50 años y que, por supuesto, durante la Segunda Guerra Mundial esta expectativa de vida al nacer decayó muchísimo. Hoy, con el COVID, nos ha hecho caer en cuenta que la población vieja es la población más susceptible de enfermarse, es la población que puede enfermarse con el COVID, y el COVID ha sido y ha pasado a ser la epidemia de los viejos, pero también de los expuestos, es decir, aquellas personas que se ven obligadas a trabajar en las calles, en los parques, en las ciudades, en los almacenes, que se exponen a la enfermedad. Este crecimiento abultado de la población vieja ha hecho que Estados Unidos, Europa, sean los países que más han sufrido por la pandemia del coronavirus. Y al mismo tiempo las ciudades, donde también la longevidad es mucho más frecuente que en los campos. Pero además es una longevidad diferente. En los campos la longevidad normalmente llega porque las personas han sorteado enfermedades, dificultades, trastornos del clima, están expuestos a radiaciones, lluvias, a la atmósfera, a las sequías. En cambio, en las ciudades, las personas viven protegidas dentro de casas, están protegidas por médicos, por farmacias, por medicamentos, por cosas, y esta protección les ha permitido llegar a sobrevivir mucho mejor. Sin embargo, al mismo tiempo, la vejez de las ciudades, los viejos de las ciudades son mucho más débiles que los viejos del campo, y por esto es que el COVID ha sido mucho más grave en las grandes metrópolis como Sao Paulo, Wuhan, Milán, Nueva York, la Florida. Justamente la Florida es el lugar de descanso de los jubilados de los norteamericanos, donde la mayor parte sueña con ir a pasar su jubilación bajo el sol de la Florida. Y ahí es donde ahora está ensañada esta pandemia. Nuevamente nos planteamos el problema de que la pandemia también ha generado una cosa muy interesante, y es que ha generado una población pobre, un empobrecimiento masivo de los seres humanos,
Se estima que de 200 a 300 millones de pobres van a emerger desde la clase media, es decir, van a dejar de ser pobres, clase media y pasan a ser pobres. Y el problema de los pobres es que son individuos que no disponen de recursos para una buena alimentación, para cuidados sanitarios, que merodean en las calles, que merodean en las ciudades, que se exponen, y esto hace que sean más fácil presa de pandemias. Pero además, la pobreza ha sido el motivo y el motor de invasiones, como la que propusieron los mongoles a los chinos. Una sequía llegó a destruir la meseta del Tíbet y, y la meseta de Mongolia. La pobreza invadió Mongolia, los mongoles fueron a invadir China. Tenía China el imperio más poderoso del mundo en ese momento, una muralla de 8.000 kilómetros, y esa muralla no le sirvió para protegerse de los jinetes mongoles que finalmente los derrotaron y luego conquistaron el mayor imperio de la tierra. Comprendía China, India, Rusia, la mitad de Europa. Los mongoles llegaron a tener un territorio que superaba los 10 millones de kilómetros cuadrados y fueron los guerreros más feroces y el imperio de más rápida expansión en la historia humana. Y todos ellos eran unos hambrientos, como lo son los latinoamericanos, que ahora están queriendo meterse por debajo del muro de Trump, por encima del muro de Trump, por el borde costero, por donde sea, a Estados Unidos y a invadirlo. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es donde están los recursos naturales y las mayores riquezas que fueron extraídas precisamente de América Latina. Así, y en esas condiciones, es la que se enfrenta la situación mundial. Hoy tenemos que analizar y nuevamente enfrentar las condiciones que se nos están presentando cuando el COVID ha migrado de especies animales a seres humanos. ¿Qué significa esta migración de especies animales a seres humanos? Que los seres humanos hemos vivido lo que se llama la sociedad del derroche. Hemos matado y hemos propiciado la extinción masiva. Solo no basta con, veamos, que cómo llega el camarón a la mesa de los países desarrollados, cómo llegan la carne a la mesa de los países desarrollados, cómo llegan los granos y las frutas a las mesas de los países desarrollados. Y es porque en las áreas de los países subdesarrollados se desarrolla la agricultura, se destruyen bosques, en los océanos se extinguen especies, se pesca con redes industriales gigantescas. La extinción se ha vuelto el pan nuestro de todos los días. Esta extinción hace que las especies de virus que antes estaban en animales comiencen a migrar a seres humanos y ahora nos estén afectando, y nosotros veamos en los virus nuestro principal y peor enemigo. Lo estamos viviendo. Ha generado una cuarentena, trastornos económicos, trastornos sociales, trastornos políticos, pues nos aprecinamos inclusive a una guerra entre países, entre potencias, fenómenos que ya estamos viviendo la famosa guerra migratoria entre Estados Unidos y América Latina. Entonces, este COVID, a su vez, está generando una disminución de la población, especialmente de viejos en el mundo, pero además la amenaza de una multiplicación del descenso brusco de la población, que ya comenzó a comienzos del siglo XX, porque las mujeres podían trabajar, estudiar, etcétera, etcétera, como hemos visto y analizado, y ahora se enfrentan a la posibilidad de que los virus se conviertan en un mecanismo de control de población, de extinción, porque no deja de ser una posibilidad de que sea utilizado en una guerra. En sí, las potencias y los países desarrollados que han vivido lo que se llama la sociedad del derroche, donde se puede comer más de la cuenta, donde se puede tener más tiempo libre de la cuenta, donde se puede vivir con muchas más comodidades. Esta sociedad del derroche hoy se enfrenta a la sociedad limitada de la limitación, la sociedad de los necesitados. Y esta sociedad de los necesitados ya no es la misma que era en el tiempo de antes, en que los ricos tenían no solamente el poder, sino que además tenían la riqueza y el conocimiento. Hoy
el conocimiento está en la internet, está en todas partes, todo el mundo conoce, y aunque no tengan la riqueza, sí tienen la posibilidad de acceder a ciertos instrumentos que los convierten en individuos absolutamente mucho más peligrosos para los ricos y los países desarrollados, porque esta gente pobre que viene desde los países subdesarrollados es una gente que ya domina la lectura, la escritura, elementos tecnológicos, el celular, y que tiene capacidad de movilización, de contacto, de relaciones, de ingenio. Así pues, el COVID desencadena y se apresta a desencadenar un conflicto en el que, a la reducción de población debido a los trastornos generados por la evolución social debido a la educación, se suma el trastorno generado por la pobreza masiva que se viene encima por el COVID. Muchas gracias.